La Biblioteca de Alejandría, un nombre que todavía duele como una herida abierta. Imagina entrar a un edificio gigantesco, con columnas que parecen sostener el cielo, estantes interminables repletos de papiros, cientos de miles de rollos que guardaban matemáticas, medicina, astronomía, filosofía e historias de pueblos lejanos. Ahora imagina llamas, el fuego iluminando los pasillos, el humo tragándose el aire, el sonido de la madera crujiendo, mientras siglos de sabiduría se convierten en ceniza. Ese es el misterio de la Biblioteca de Alejandría. No sabemos con certeza cuándo ni cómo se perdió realmente. Algunos señalan a Julio César, otros al fanatismo religioso, otros al simple descuido del tiempo. Lo único seguro es esto: lo que se perdió allí cambió para siempre la historia de la humanidad. Porque no hablamos de un edificio, hablamos de una promesa, la promesa de que el ser humano podía reunir todo lo que sabía, todo lo que soñaba, en un solo lugar. La pregunta que arde todavía hoy es inevitable. ¿Qué secretos quedaron enterrados en esas cenizas? ¿Y cómo sería nuestro mundo si la Biblioteca de Alejandría nunca hubiera desaparecido? Alejandría no era una ciudad cualquiera, era un sueño hecho de piedra y mar. Fundada por Alejandro Magno en Egipto, fue pensada para ser la joya del Mediterráneo, un puerto donde las culturas del mundo se cruzaban, donde el comercio y las ideas fluían como ríos. Allí brillaba el faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que iluminaba a los barcos en la oscuridad. Y en el corazón de la ciudad estaba la biblioteca. Los reyes de Egipto, los Ptolomeos, querían que Alejandría no solo fuera una parte de mercancías, sino un puerto de conocimiento. Ptolomeo II ordenó que todo barco que llegara debía entregar los manuscritos que llevaba. Los copistas hacían una copia y guardaban el original en los archivos. De esa manera, poco a poco, Alejandría comenzó a absorber el saber del mundo. Se decía que la colección alcanzó más de 400.000 rollos de papiro. Algunos hablan incluso de 700.000. Era como si cada rincón de la tierra enviara un pedazo de su memoria a Alejandría. Textos de Egipto sobre medicina y momificación, tratados de Babilonia sobre astronomía, obras de los griegos sobre filosofía y matemáticas, historias de la India sobre religión y números, incluso rumores de manuscritos traídos de China. No era solo una biblioteca, era un arca, un intento de encerrar el universo en un solo lugar. Imagina caminar por esos pasillos, el olor a papiro, a madera, a aceite de lámparas, el murmullo constante de copistas raspando plumas sobre pergaminos, el sonido seco de estantes siendo abiertos y cerrados. Cada rollo era un mundo, cada manuscrito una chispa esperando encenderse. Alejandría era, en esencia, una promesa que la humanidad podía aprenderlo todo, entenderlo todo, guardarlo todo. Y fue justamente esa ambición lo que convirtió a la biblioteca en un símbolo eterno y en un blanco. ¿Qué se escondía dentro de esos rollos? La pregunta nos persigue, porque nunca tendremos una respuesta completa. Sabemos que estaban allí las obras completas de filósofos griegos, como Anaximandro, Heráclito, Demócrito. Hoy solo nos quedan fragmentos. Imagina leer esas ideas sin lagunas, con todo lo que el tiempo borró. Dicen que había tratados de medicina egipcia con técnicas quirúrgicas y remedios que podrían haberse adelantado siglos a la medicina moderna. Textos que hablan de hierbas capaces de detener infecciones o aliviar dolores que aún hoy seguimos investigando. Algunos creen que había mapas de tierras desconocidas, rutas comerciales que Europa no descubriría hasta 1000 años más tarde. Otros hablan de máquinas, de inventos, de principios de física y mecánica,
que podrían haber cambiado para siempre el curso de la ciencia. Imagina si la electricidad, la imprenta o la vacuna hubieran llegado 1000 años antes. El lugar estaba organizado, como una ciudad del saber. Se decía que había salas para distintas disciplinas: astronomía, filosofía, medicina. Estudiantes, sabios y viajeros acudían a consultar y a debatir. Un dato fascinante: allí se desarrolló la primera versión de un catálogo bibliográfico. Kajima Code-Sirene, un poeta y erudito, creó una lista llamada Pinaques, que clasificaba los rollos por autores, temas y género. En cierto sentido, el primer intento de una Wikipedia del mundo antiguo. Pero esa acumulación de conocimiento, tan ambiciosa y poderosa, era también peligrosa. El saber es un arma de doble filo. Puede iluminar o asustar. Puede construir imperios o derrumbarlos. Y tenerlo todo reunido en un solo lugar convertía la biblioteca no solo en un templo del saber, sino en una tentación demasiado grande para el fuego y la guerra. La historia de la destrucción de la biblioteca de Alejandría es un laberinto de versiones. Algunos señalan a Julio César en el año 48 a.C. Durante su guerra contra Egipto, incendiaron los barcos del puerto y las llamas se extendieron hasta los depósitos cercanos. Se dice que César lamentó la pérdida, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Otros culpan a los romanos más tarde, a los saqueos, al desgaste del tiempo. Hay quienes creen que la verdadera herida vino siglos después, con el cristianismo declarando paganos muchos de los textos que allí se guardaban. El patriarca Teófilo había destruido templos y archivos en el siglo IV, y todavía otra versión apunta al año 642, cuando los árabes conquistaron Alejandría. Según algunas crónicas, el califa Omar habría ordenado que los libros fueran usados como combustible para calentar los baños de la ciudad durante meses. Pero aquí está el verdadero misterio. Probablemente no hubo un único incendio devastador, sino una suma de tragedias, un goteo de pérdidas, saqueos, olvidos, descuidos. Lo que ardió no fue solo en un día, sino en siglos. Imagina el momento: rollos cayendo al suelo, llamas corriendo como serpientes por los estantes, humo tragándose las palabras. Cada chispa era un fragmento de humanidad arrancado. La incertidumbre es lo que vuelve a la biblioteca un mito tan poderoso. No sabemos cuándo ni cómo murió exactamente, y en ese vacío nació la leyenda. La biblioteca de Alejandría se convirtió en un símbolo de lo frágil que es el conocimiento, de cómo todo lo que construimos puede desaparecer en un instante, o en un lento desangramiento. Esta es la pregunta que nos desvela. ¿Qué se perdió realmente? No tenemos un catálogo completo, solo fragmentos, rumores y ecos. Algunos creen que allí estaban los secretos de la medicina antigua, fórmulas que podrían haber salvado millones de vidas. Otros, mapas de continentes que se redescubrirían siglos más tarde. Se habla también de obras filosóficas que podrían haber cambiado para siempre nuestra forma de entender la existencia, ideas que quizá nos habrían ahorrado siglos de oscuridad en la Edad Media. El conocimiento perdido es como un fantasma. No lo vemos, pero sentimos su peso. Imagina una humanidad con ciencia adelantada 1000 años. Quizá hoy estaríamos explorando las estrellas, o quizá nos habríamos destruido antes con armas demasiado poderosas. Lo cierto es que nunca lo sabremos, y esa incertidumbre es, en sí misma, un recordatorio de que el conocimiento no es eterno, de que la memoria puede arder más rápido que la carne. La biblioteca de Alejandría sigue ardiendo en nuestra memoria. No importa si fueron llamas de guerra, de fanatismo o de simple descuido. Lo cierto es que lo que se perdió allí cambió la historia para siempre. Cada vez que pensamos
¿Y si estamos mirando ese fuego? Un fuego que nunca vimos, pero que seguimos sintiendo. El misterio de la biblioteca no está solo en sus muros, sino en nosotros, en nuestra obsesión por acumular, en nuestro miedo a olvidar, en nuestra certeza de que siempre habrá un hueco que no podremos llenar. Y ahora la pregunta es para ti. Si pudieras abrir un solo rollo de la Biblioteca de Alejandría, ¿cuál elegirías? ¿Uno de medicina para salvar vidas? ¿Uno de astronomía para conocer el universo? ¿O uno de filosofía que nos ayude a entendernos a nosotros mismos? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las voces que la historia intentó silenciar, suscríbete. Aquí seguimos buscando lo que otros dejaron en la sombra.